La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños, que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches para todos, bendiciones en este miércoles. Qué bendición poder estar aquí, qué bendición poder acompañarlos y poder traer bendición a su hogar. Allí saludo a los que se están conectando a nuestro Facebook, a nuestro YouTube, y les doy la bienvenida en esta noche. Y yo quiero que en esta noche vamos todos juntos a orar, a ponernos en ese modo de adoración, a rendirle al Señor todo nuestro ser. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor de esta manera. Padre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre poderoso, porque tú, Señor, nos has dado una oportunidad más, Señor. Gracias por la vida, el regalo más hermoso, mi Padre. Gracias, Señor, por la salvación, por lo que has hecho en esa cruz, Padre poderoso. Gracias, Rey, porque allí, Señor, los que se han conectado, Padre Santo, también tienen bendición, mi Padre. Porque sé, Señor, que traes bendición abundante sobre cada vida, sobre cada familia, Padre Santo, sobre esas familias que hoy quieren encontrarse con algo especial en esta noche, mi Padre, con tu palabra, Padre mío, Señor. Desata tu presencia, desata tu poder y tu gloria, Padre Santo, en este día, en esta noche, mi Padre eterno, Señor. Venimos en búsqueda del que todo lo puede, venimos en búsqueda del que viene haciendo la obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Manifiéstate con poder en esta noche, mi Padre poderoso. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor, mi Padre poderoso. A ti, mi Cristo Jesús, te alabamos en esta noche y te bendecimos. Así que ponga y disponga su corazón en esta noche para alabar al Señor. Vamos a alabar todos juntos al Señor y a darle también esa honra y esa gloria que Él se merece. Amén. Vamos todos a adorarlo. ¿Saben? No hay nada más importante que tener un corazón en santidad, un corazón que busque la presencia del Señor. Y yo quiero que ahí usted, donde está en su casa, no se quede en la misma posición, ¿sabe? A pesar de que estamos así por cámaras, quiero que esa presencia del Espíritu de Dios llegue a su casa. Y llega cuando tú te dispones, cuando dispones tu corazón. Así que vas a decirle: Señor, anhelo conocerte, anhelo conocer más de ti. Anhelemos vivir en santidad. Anhelamos, Señor, una iglesia diferente, Jesús. Una iglesia que marque una diferencia, Señor, para poder buscar tu rostro, para poder buscar tu presencia. Y aquí estamos, Señor, para decirte a ti, Jesús, que necesitamos de ti, Dios. Dile ahí: Espíritu de Dios, yo necesito de tu presencia. Yo necesito de ti, Señor Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Díselo, Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. y por la eternidad, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad en ti, Jesús. Adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor, tenemos libertad solo en ti, Jesús. Tenemos libertad solo en ti, Señor. Tenemos libertad solo en Cristo Jesús. Solamente en Jesús, allí tienes libertad. Solamente en Jesús, allí tienes salvación, vida eterna, recompensa, en el nombre de Jesús. Así es, Padre. Amén, Señor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Te adoramos solo a ti, Señor. Vamos, este es un momento donde puedes adorar al Padre, donde puedes arrodillarte y decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Perdona mis pecados, Señor. Ese es el momento donde puedes acercarte al trono de la gracia y decirle: aquí estoy, Señor. Si te he fallado, es ese amor que me rescata. Si te he fallado, es ese amor que me perdona. Si te he fallado, Señor, es tu amor quien me limpia, quien me sacia. Ahí donde estás, dile: Señor, quien me limpia, que
que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya, Dios. Oh Señor. Amén, Jesús. Y lo único que queremos es adorar al Señor. Así es, en esta noche vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, de la prueba que estemos viviendo, siempre debemos adorar al Señor. Y con un corazón contrito y humillado y con alegría para Él. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor porque esta reflexión que el Señor ha traído hoy trae cosas importantes que debemos de conocer y tener presentes en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, como lo vimos en las prédicas anteriores, vimos las bendiciones del Señor. ¿Las bendiciones en quién? En Cristo Jesús. Y vimos cosas maravillosas, sus bendiciones espirituales, su herencia, la santidad, bueno, cosas en Cristo que nosotros de pronto no conocíamos y que pudimos ver allí a través de cada uno de los predicadores. Pero en esta noche vamos a ir al siguiente capítulo, al capítulo 2. Y aquí ya las cosas no son iguales. Entonces vemos en Efesios 2, en el versículo 1, algo que de pronto no estábamos esperando. Pablo, que es nuestro predicador allí, el que nos está hablando allí a través de la palabra del Señor, pues nos deja ver que les habla a los efesios mostrándoles sus pecados, mostrándoles sus delitos y pecados. Y de pasadita también nos recuerda a nosotros cómo estábamos antes de conocer a Cristo. Vivíamos mal, estábamos en un hueco, ¿cierto? Y hoy vamos a ver muchas cosas que a través de esta palabra es posible que no conozcamos. Vamos a mirar Efesios 2, del 1 al 3. Quiero que vayamos allá a la palabra. Allí, por favor, vamos a ir bueno, yo tengo aquí la Reina Valera. Y vamos a leer en Efesios, ¿qué nos habla el Señor? ¿O qué mensaje nos trae Pablo a través de Efesios? Vamos a ir a Efesios 2 y lo vamos a leer en este mismo momento. Y dice lo siguiente: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fuerte, en nuestros delitos y pecados. Segundo versículo, dice: en los cuales anduvieses en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos en otro tiempo siguiendo corrientes que no eran las de Dios. Y sigue diciendo: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu del aire, Satanás, el diablo, nuestro enemigo. El tercer versículo nos habla lo siguiente, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así estábamos antes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ¿qué nos habla este versículo? Y miremos primero el versículo 1, que es claro, que dice: y Él os dio vida a vosotros. Claro que sí, nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Y qué es un muerto? Una persona que no siente, una persona que no ve, una persona que no escucha. De hecho, ya ni es una persona, es un cuerpo sin vida. Así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiero que antes de que miremos y pasemos a los otros dos versículos,
de donde se van a desprender otras cosas importantes, quiero que miremos primero y antes que nada, ¿qué es el pecado? Estos pecados y estos delitos representan las malas obras del viejo hombre, que eran lo que antes nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? O lo que nosotros antes nos ocupábamos. Estábamos ocupados prestando atención a esos delitos y a esos pecados. Miremos qué es pecado. Generalmente tenemos una idea muy errónea de lo que es el pecado. Y el pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Y el significado original de la palabra pecado es errar el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Esto es pecado. Todos podemos acordarnos que en algún momento de nuestras vidas cometimos un error y seguramente dentro de ese error había pecado y seguramente nos arrepentimos y seguramente dijimos no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Estaríamos todos de acuerdo con que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista, el fornicario, el adúltero, el mentiroso, todos son pecadores, ¿cierto? Pero como nosotros pensamos, o en nuestro pensamiento, tenemos esa idea de que nosotros somos buenas personas, somos buenas. Entonces no nos damos cuenta de que el pecado puede alcanzarnos también. Más bien nos ofendemos. Cada vez que nos dicen, es que usted es un pecador, y hay una ofensa. Y más cuando nos deciden, se va a ir para el infierno. ¡Oh, santo! Nos ofendemos. Hay una ofensa allí, porque no reconocemos el pecado, porque no sabemos ni qué es el pecado. Importante por eso saber qué es el pecado, ¿cierto? Y bueno, ahora cuando nos damos cuenta de qué es el pecado, y más bien porque es importante saberlo, entonces podemos mirar algunas preguntas que posiblemente en algún momento de nuestras vidas nos hemos podido realizar. Por ejemplo, en el caso de un esposo, ¿será que este es un buen esposo? ¿Será que se preocupa por darle una buena vida a su esposa? Son cosas sencillas, ¿sí? Y de pronto no tenemos en cuenta. ¿Es de pronto esa mujer una buena esposa? ¿Se preocupa por su marido? ¿Se preocupa por su trabajo? ¿Se preocupa por ayudarle en lo que él necesita? No, vuelvo y digo, son cosas sencillas que de pronto a veces no tenemos en cuenta. ¿Somos tan buenos padres como deberíamos o como podríamos ser? ¿Dirigimos y entrenamos a nuestros hijos de la forma correcta? ¿Sí? Como es, vuelvo y digo, nuestro deber, porque es nuestro deber y es nuestra responsabilidad dirigir a nuestros hijos. ¿Esquivamos nuestra responsabilidad? En diferentes áreas de nuestras vidas. Podemos hablar del trabajo, podemos hablar del nivel familiar, podemos hablar inclusive del estudio, inclusive siendo hijos de Dios en la iglesia. Evadimos nuestra responsabilidad y es posible que allí haya pecado. Cuando nos damos cuenta de que es el pecado realmente, vemos que no es algo que se han inventado los pastores para asustarnos, para decirnos, ay no, es que usted está en pecado y que esa palabra no aparece en la Biblia. Pues les cuento que no es así. El pecado está allí, aquí en la Biblia aparece muchas veces y nos lo recuerda Pablo aquí a través de Efesios 2, en el versículo 1, diciéndonos, antes ustedes estaban ¿en qué? En pecado, ¿cierto? De hecho, ahí está en la traducción del lenguaje actual, dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Estábamos mal, vivíamos en pecados. Entonces, nos damos cuenta que el pecado lo que hace es inundar nuestras vidas. En diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, en todo lo que hacemos, ahí puede haber pecado. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4, quiero que la leamos, quiero que usted allí busque en su Biblia,
Si no tiene la Reina Valera, no se preocupe, aquí al lado mío va a salir el versículo y usted va a poder leerlo, ¿listo? Y dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo, de algo que trae consecuencias eternas. Y allí es donde los quiero llevar en esta noche, a ver esas consecuencias que nos apartan de Dios, esas consecuencias que podemos cambiar si sabemos escuchar y si sabemos escudriñar la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al versículo 2 de Efesios 2, vamos a ir allá a ese versículo, y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y aquí quién opera? Opera el mundo, nuestro primer enemigo, y que nos ayuda a entrar en esa consecuencia, en nuestra primera consecuencia. Y esta primera consecuencia nos habla de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque seguíamos el mundo, porque seguíamos esta corriente, ¿sí? La muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía. Éramos rebeldes, estábamos en ese estado, en el cual el rebelde se aparta de la única fuente de vida que es Dios. Nos alejamos totalmente. Pensaban que todo lo que decían y todo lo que hacían estaba bien, como buenas personas que somos, según lo que pensábamos antes, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, en nuestros argumentos, y solo nos interesaba vivir atentos a lo que el mundo nos ofrecía. ¿Y qué nos ofrecía el mundo? Nada bueno, nada de lo que el Señor se agradara. No teníamos quien nos dirigiera, íbamos como ovejitas sin pastor. Este estilo de vida rebelde era conforme a la corriente de este mundo, es decir, que seguía las normas pecaminosas de acuerdo a la edad y de acuerdo a las costumbres. Entonces, si eran niños, pues podían estar en ciertos pecados. Si eran jóvenes, bueno, ahí van avanzando. Y aún estando en ciertas edades, podíamos adquirir costumbres y, bueno, cosas que queríamos hacer, porque el mundo no las ofrecía y nos decía que estaba bien. Y a lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. Cuando hay muerte espiritual en nuestras vidas, para que tengamos en cuenta y para que estemos atentos, y si usted allí puede estar escribiendo, hágalo, no hay esfuerzo. Cuando nosotros tenemos una consecuencia como esta, porque es una muerte espiritual donde Dios no entra de ninguna forma en nuestras vidas, no hay esfuerzo. O sea, nosotros no nos esforzamos absolutamente para nada, ni siquiera por un mejor futuro, y esto lo relacionamos también con la pereza. Entonces, nos da pereza orar, nos da pereza ir a escuchar la palabra de Dios, nos da pereza ir a un culto, o nos da pereza hacer un ayuno. Allí nos damos cuenta que no hay esfuerzo, no hay compasión, tenemos un corazón duro, un corazón de piedra, frío, calculador, ante la presencia del pecado y ante el sufrimiento. Eso trae nuestra primera consecuencia. ¿Qué más trae? ¿O qué más vemos cuando hay una muerte espiritual? No hay aprendizaje. Tenemos una negativa total a la enseñanza de lo que es Dios, a su santidad y a lo que están hablando sobre el pecado. No queremos que nos enseñen absolutamente nada de eso. No hay arrepentimiento tampoco. No queremos, no nos importa. No hay y no reconocemos nuestro error. No escucho, no veo y no entiendo. Me dejo llevar por las corrientes de este mundo. Y aquí está mi primera consecuencia, la muerte espiritual. Para que tengamos presente y para que anotemos allí, si usted está tomando nota, por favor anote nuestra primera consecuencia. Segunda consecuencia, y vamos a ir nuevamente al versículo 2. Y allí dice, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está en el segundo versículo. ¿Y a quién se refiere aquí la palabra de Dios? ¿A quién está hablando aquí? ¿A quién se está refiriendo Pablo en este texto? Se está refiriendo a nuestro mayor enemigo, Satanás, el diablo. Él viene a ser nuestro ayudante especial en cuanto a nuestra desobediencia. Nosotros desobedecemos de una forma y de la otra, y Él es el que se encarga de hacernos ver que no teníamos necesidad alguna de Dios. Y vivíamos bajo su dominio, y vivíamos bajo su control. Vivíamos, porque ya no lo hacemos. Estábamos antes en nuestros delitos y en nuestros pecados. Actualmente la gente no cree en Satanás y en los demonios, y realmente existen. ¿Recuerdan la prédica del pastor Belisario el domingo? Allí él estaba hablando perfectamente y claramente de cómo Satanás opera en nuestras vidas. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta de Satanás? Que él viene a arruinar nuestras almas, y así es. Y lo hace junto con sus demonios. Estos demonios, ¿qué hacen? Ellos se proponen frustrar los propósitos de Dios y arruinar todo plan de Dios. Todo lo que Él haya planeado, todos los proyectos, las metas, las cosas que queramos hacer, ellos las van a tratar de arruinar. Por eso es importante que nosotros empecemos en la búsqueda del Señor. Consecuencia, la desobediencia nos aleja de Dios. Segunda consecuencia, nos aleja totalmente. Satanás es especialista en estas cosas y nosotros se lo permitimos. Nuestra desobediencia nos lleva a pecar contra Dios, y quien vive sin Cristo sigue su propio camino. ¿Como esclavo de quién? Del enemigo, aun cuando sabe exactamente cuál es el camino de Dios. Ahí nos está pasando esto. Ahí estamos desobedeciendo. ¿Quién se burla de nosotros? Satanás. Él está jugado de la risa. Él nos mira y dice: jaja, lo logré. Miren donde la tengo. Miren donde lo tengo. Ahí estoy. Presente en su vida, porque le está desobedeciendo a Dios. Y miren, y notemos que la desobediencia viene desde Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, ¿verdad? Allí a Eva comiéndose el fruto prohibido. Entonces viene eso desde allí. Bien, ¿qué más podemos anotar? ¿Qué más podemos tener en cuenta? Allí en primera de Pedro 5:8, quiero que usted vaya y busque en su Biblia allí rápidamente. Bueno, y si no la encuentra fácil o rápidamente, lo vamos a ver aquí automáticamente en la pantalla. ¿Listo? En 1 Pedro 5:8 nos hablan algo especial. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Jesús le preguntó a Jacob: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y Satanás le contestó: estaba alrededor buscando a quien devorar. Así que en esta consecuencia, Satanás tiene el control absolutamente de todo. Él domina nuestros pensamientos, domina nuestras creencias, domina lo que nosotros podemos llegar a hacer y a realizar en contra de Dios. Vamos a nuestra tercera consecuencia. Y esta nos habla de los deseos pecaminosos que nos llevan a la perdición. Vamos a nuestro tercer versículo de allí de Efesios 2. Y en el tercer versículo vemos lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y quién opera allí? ¿Quién es nuestro enemigo allí en esta consecuencia? Nuestro enemigo, la carne, nuestros deseos, nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahí atinando a las cosas que nosotros anhelamos, que deseamos, que queremos tener. Y existen consecuencias de vivir en pecado, obviamente, o de sembrar para la carne. Quiero que vayamos allí a Gálatas 6
y leamos qué dice el versículo 7, 8 y 9. Vamos a ir a Gálatas para ver qué dice la palabra. Entonces, Gálatas 6, del 7 al 9, dice lo siguiente. El que es enseñado, Gálatas 6, sí, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está nuestra tercera consecuencia. Entonces hablamos de que los deseos pecaminosos nos llevan a la perdición. Y así es, en pecado cuando un creyente está en pecado, está haciendo la voluntad de la carne y de la mente y comienza a cosechar las consecuencias negativas de sus acciones, obviamente, ¿cierto? O sea, los deleites y deseos de la carne, en lugar de cosechar las bendiciones que fueron provistas a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos nuestra cuarta consecuencia. Nuestro pecado desata la ira de Dios. Y miremos allí nuevamente en Efesios 2. Vamos otra vez allá a Efesios. Búsquelo ahí rápidamente. ¿Qué dice Efesios 2? Miremos Efesios 2 dice lo siguiente. Bueno, yo lo tengo acá. Dice el versículo 3. Dice, íbamos allí entre la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Desatamos la ira de Dios. Y allí viene nuestro enemigo, la muerte física. Las consecuencias de este estado moral se describen como la expresión por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo que es malo, absolutamente a todo. Por naturaleza implica que esta sentencia divina, porque es una sentencia del Señor, se debe más a lo que somos y no solo a lo que hacemos como pecadores. Muchas personas andan amargadas, andan tristes, pensando en que no se les reconocen sus talentos, no se les reconocen lo que ellos hacen, sus esfuerzos, y de hecho hasta le echan la culpa a Dios. Y no, Señor, es que yo estoy en este desierto, estoy en esta prueba porque tú no me amas. Es lo que muchas personas piensan. Y realmente, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Porque nosotros mismos nos encargamos de ser piedra de tropiezo en nuestro camino. Porque nos encargamos de estar en nuestros deleites y en nuestros pecados, o en nuestros delitos y pecados. Y allí es donde el Señor no puede hacer absolutamente nada por nosotros, si nosotros vamos por donde Él no nos ha encaminado. Y a la vista de Dios, ninguna persona merece nada más que la condenación. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Dice, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos. La palabra de Dios no está diciendo los cristianos, los evangélicos, nada, los ateos, allá, no. Él dice todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es a través del Señor Jesucristo que podemos tener redención de pecados, ¿cierto? Y también dice, y porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Conclusión. Vamos a ir a esta conclusión. Ha sido solo su amor, solo el amor de Dios, el que nos ha podido librar de estos pecados, de estos delitos, de estos enemigos y de estas consecuencias. Y a ti que estás allí conectado, te puedo decir en este momento que aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de recibir las bendiciones del Señor. Aún estás a tiempo de que las consecuencias de las que hablamos hoy en estos versículos no lleguen a tu vida. Aún estás a tiempo de recibir a Cristo en tu corazón.
Las personas que estábamos en ese estado, ante estas consecuencias, no merecíamos nada más que el castigo. Y lo dice la palabra de Dios. Si nosotros miramos allí Efesios 2 del 1 al 3, o mejor dicho el versículo 3, allí en la última parte dice: con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Merecíamos ser castigados, pero aún así el Señor tiene misericordia con nosotros. Por eso te animo a que busques al Señor. Por eso te animo en esta noche a que vengas ante su presencia, a que lo busques, porque ahora ya hemos sido redimidos de la ley del pecado y de la muerte por medio de Cristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra responsabilidad en este tiempo especial, en este momento, escúchame bien, nuestra responsabilidad es recibir su poder para vivir ¿en dónde? En el Espíritu Santo de Dios. En lugar de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, apartémonos totalmente del pecado. Cuando permanecemos en Cristo y recibimos su poder, ni siquiera contemplaremos la idea de alejarnos de Él. Vamos a buscar al Señor. Vamos a recibirlo en nuestro corazón. Vamos a decirle que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que estas consecuencias no van a llegar a nuestras vidas, porque aún estamos a tiempo, o están a tiempo, aquellos que no han creído todavía, de buscar al Señor y de arrepentirse de todos estos delitos y de todos estos pecados. Y nos vamos a alejar de esa muerte espiritual, nos vamos a alejar de la desobediencia que nos aleja de Dios, nos vamos a alejar de los deseos pecaminosos que nos llevan a la perdición, y también nuestro pecado que desata la ira de Dios. Nos alejamos de estas consecuencias en esta noche y oramos al Padre para que Él nos escuche. Padre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre poderoso, porque no conocíamos estas consecuencias y ahora, Señor, ahora las conocemos, Padre Santo. Ahora, Señor, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos tu presencia, tu poder, tu unción, tu majestad, tu gracia, tu poder, Padre poderoso. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven allí sobre los que están conectados ahora en este tiempo, Padre Santo. Dales, Señor, seguridad, dales tranquilidad, dales confianza, Padre Santo, para acercarse a ti, mi Padre poderoso, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse de todo pecado, mi Padre eterno, y te reconozcan como su Señor y su Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos convencidos de que tú tienes el control absoluto de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestra vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y si esta palabra le habló, bueno, regáleme allí un me gusta, comparta esta palabra para que otros también la puedan escuchar y sean salvos en Cristo Jesús. Vamos a mirar unos anuncios especiales que tiene Camino de Adoración. Y estamos allí pendientes de nuestros discipulados. Vamos a empezar otra serie, otro curso intensivo de nuestros discipulados. Vamos a empezar el primer nivel el 30 de agosto. Este lunes 30 de agosto empezamos, así que si usted quiere inscribirse, por favor, llámenos, búsquenos allí en la página, escríbanos, inscríbase para realizar su primer nivel, compre su cartilla, tiene un valor único de 10,000 pesos, cobramos lo que nos toca imprimir realmente, no estamos cobrando el curso, así que lo animamos a que empiece su discipulado, y que entre en la presencia de Dios y empiece a dirigir su camino por el camino correcto del Señor. Queremos también pedir esa ayuda especial, ¿sí? Una ayuda especial o una ofrenda especial, una ofrenda misionera, ya que empezamos y queremos hacer lo que el Señor
ha mostrado al pastor Andrés una visión especial, una visión de abrir iglesias. Una iglesia en Cartagena, una en Venezuela, una allí en Pereira, en Medellín, allí en Mesitas del Colegio. Y bueno, ustedes saben que para abrir la obra de Dios se necesitan recursos, así que si usted quiere apoyar esta obra, si usted quiere ayudarnos con algún recurso o inclusive comprando una silla o algo que se necesite para esta apertura, lo recibimos. En el nombre de Jesús le damos desde ya las gracias porque sabemos que el Señor toca su corazón para esta obra tan especial. También tendremos nuestros bautizos en el mes de octubre, así que si usted está listo con su primer nivel de discipulado para hacer su bautizo, lo animo para que se inscriba. Lo vamos a hacer en el mes de octubre, así que animados todos para ir a bautizarnos. Y también tenemos nuestra canasta familiar. Usted sabe que el grupo o el ministerio de evangelismo estamos ahí atentos para ayudar a muchas personas. Y a través de ese mercado que usted trae, a través de esa ofrenda que usted da, nosotros podemos bendecir a muchas familias, podemos dar algo para ayudas de estas personas. Así que los animamos, los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas, porque están allí conectados y porque sabemos que están allí siempre presentes, buscando al Señor. Gracias les damos a cada uno de ustedes, los bendecimos y bendiciones, nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Chao.